Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a tratar el famoso y archifamoso tema de las derivadas en mercados y conductas en la asignatura de micro de la UOC. ¿De acuerdo? Bien, muchos alumnos me lo preguntan, es la típica pregunta recurrente de ¿he de saber derivar? Nunca he derivado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo afrontar la derivación en esta asignatura? Bien, pues me he decidido hacer un vídeo para de alguna forma explicaros las derivadas más usuales. Esto no quiere decir que ahora, pues no sé, después de que yo saque el vídeo, pues saquen una PEC con alguna derivada rara o cualquier historia, pero en principio con este vídeo voy a intentar, pues, que tengáis las herramientas necesarias, ¿vale? Para poder entender primero lo que significa la derivada y después, pues, obviamente, eh, ha- haremos algún ejemplo de cálculo en el mismo vídeo. Mirad, lo primero que quiero empezar es recordando un par de propiedades. La primera propiedad es la potencia negativa. La potencia negativa de una variable a la menos n, ¿sí? Y la variable a es cualquier variable, o podría ser una x, lo que queráis. Siempre es 1 partido por la positiva. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el pastel va de la siguiente forma. Yo puedo tener esto o puedo tener esto. Y he de ser consciente que cualquiera de las dos expresiones son iguales. Y la segunda propiedad que quiero que tengáis en cuenta es que la raíz, bueno, que elevar una variable a una fracción a la m partido por n, ¿sí? Esto es lo mismo que la raíz enésima de x elevado a la m. Truco mnemotécnico. El truco mnemotécnico es, mirad, la m de mamá está arriba, pues la m de mamá continúa estando arriba. ¿De acuerdo? Este es el truco mnemotécnico. Bien, pues ahora viene el significado de la derivada. Y obviamente en un vídeo, mirad, cuando uno quiere derivar bien, normalmente está un mes derivando, ¿sí? Pero esto es un vídeo express, con lo cual voy a explicar en un momento lo que significa derivar. ¿Qué significa derivar? Pues bien, yo tengo una función, por ejemplo, vamos a pensar en una función de demanda, ¿sí? Podríamos pensar en una función de demanda. Bien, pues en mi función de demanda yo tengo una cantidad Q en función del precio. ¿Y por qué una persona que haga micro necesita derivar? Porque una persona que haga micro lo que está súper interesada es en ver cómo varía mi cantidad demandada, ¿sí? ¿Cómo me varía mi cantidad demandada respecto, y claro, respecto en matemáticas significa división, lo que me varía el precio. Y es por esto que derivamos, porque estamos súper interesados en eso. Estamos súper interesados en ver cómo varía mi cantidad demandada respecto a lo que varía el precio. Claro, oye, si mi cantidad demandada ahora sube, ¿mi precio va a subir o va a bajar? ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Voy a comprar más si me suben el precio o voy a comprar menos si me lo bajan? Bueno, pues para esto una persona que estudia micro tiene que saber derivar. ¿Qué pasa? Que bueno, que muchas veces en nuestros ejercicios la función, claro, si tenemos datos en tabla, pues esta variación no tiene mucha historia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcularía esta variación? Pues sería dato final, cantidad final, menos cantidad inicial. ¿Partido por qué? Por precio final menos precio inicial. ¿Ok? Y aquí tendríamos esta variación. Bien, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces nos dan la función. Y claro, aquí es donde hemos de saber derivar. ¿De acuerdo? Aquí es donde hemos de saber derivar. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso, en el caso de que nos den la función, ¿cómo vamos a nosotros denotar esto? Pues lo denotaremos de la siguiente manera. Pondremos diferencial variación de la variable q
respecto a la variación del precio. Bien, pues a esto se le llama derivada de la función Q respecto de P. Y como que solo miramos una variación tanto en el numerador como en el denominador, ponemos aquí una prima. Esto significa que solo estamos derivando una vez. Si quisiéramos volver a ver otra variación, pues pondríamos una doble prima. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el significado de la derivada. ¿Sí? Obviamente podría extenderme mucho más en la explicación, pero a vosotros os interesa el cálculo, con lo cual voy a ir directamente de cara a gol, al cálculo. ¿Sí? Vamos al cálculo. Vamos a borrar y vamos al cálculo. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, pues os daré algunos tips que os van a ser útiles de cara a que lo podáis calcular bien. Bien, primera cosa, y para no extender mucho el vídeo, la derivada de una constante siempre es cero. ¿Sí? Cuando yo tengo una función, la que sea, por ejemplo, vamos a poner ahora p de x igual a 500. Bueno, pues esta derivada, ¿sí? Ver cómo varía el precio respecto a lo que varía la cantidad aquí, que sería p' de x, esta derivada es cero. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Esto es facilísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque daos cuenta que si la función siempre vale 500, lo que varía la función respecto al precio no va a variar, porque siempre va a valer 500, con lo cual esta variación siempre será cero. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo tengo una constante por la variable? Por ejemplo, p de x igual a 500x. Venga, vamos a complicarlo un poco. Más 300. ¿Cómo calcularíamos esta derivada? Bueno, pues para calcular esta derivada, sencillamente, lo que hacemos es, en vez de un 500x, pondremos un 500. Quitamos la x. Y la derivada de 300 es 0, con lo cual esto será 500. ¿Sí? Con lo cual, la derivada de una constante por x es directamente la constante. O sea, si tenemos nuestra función p de x igual a una constante por x, su derivada es la constante k. ¿De acuerdo? Bien, vamos a complicarlo un poco más. Vamos a complicarlo un poco más. No mucho más, pero un poquito más sí. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, la derivada de una función potencial. Por ejemplo, una a por una x a la n. Pues mirad, en este caso lo que se hace es, para derivar esto, pues podríais tener, por ejemplo, lo que hacemos es, bajamos la n, la multiplicamos por a, y en el exponente bajamos un grado, o sea, restamos 1. ¿De acuerdo? Ahora haremos un ejemplo, no os preocupéis. Imaginaos que yo quiero derivar, pues no sé, x a la 6 más 7x a la 5 menos 4x a la 3 más 200x más 7. Venga, ¿cómo derivaría esto? Bueno, x a la 6, 6 por 1, bajo el 6. 6 por 1 porque delante del x a la 6 hay un 1. 6 por 1, 6. X a la que, bajo un grado, a la 5. Más. 5 por 7, 35. X a la que, bajo un grado, a la cuarta. Menos. 3 por 4, 12. 12x a la 3, no, a la 2, más 200x más 200. Y el 7 no lo derivo. La derivada del 7 es 0. Ya está. Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Bien, pues podríamos incluso, si queréis, hacer un ejercicio. Podríamos hacer algún ejercicio así en plan micro. ¿Sí? Imaginaos la típica función de oferta. ¿Sí? Vamos a poner la típica curva de oferta. Podría ser una curva P igual a
3 más, pues no sé, 2Q. Y me dicen, oye, calcúlame la elasticidad en Q igual a, pues no sé, a 4. Bueno, pues primero he de saber el precio. He de saber el precio. ¿El precio a qué será igual? El precio será igual a 3 más 4 por 2. El precio será 8 más 3, 11. ¿De acuerdo? Bien. ¿A qué es igual la elasticidad precio de la oferta? Bueno, a la variabilidad, ¿sí? De la función de oferta respecto al precio partido por cantidad. Bien, esto no lo tengo bien porque yo tengo la P en función de Q. Necesito la Q en función de la P. Con lo cual lo que voy a hacer ahora mismo es directamente despejar la Q. Para despejar la Q, directamente el 3 lo paso restando. Y obviamente, pues el 2 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Vale? Con lo cual tengo que la Q es igual a 1/2 de la P menos 3/2. ¿Vale? Y ahora lo tengo muy fácil. ¿Por qué? Porque obviamente la derivada de Q respecto a P, pues ¿qué es? Es algo por P. Y algo por P es el algo, es el 1/2. Hemos quedado que la derivada de la variable por una constante es la constante. Con lo cual, ¿a qué va a ser igual esta elasticidad? Pues será 1/2 de la cantidad y el precio. El precio es 11, ¿sí? P y la cantidad que nos han dado es 4. Bueno, pues mirad, esto será 11 octavos. Me da igual lo que sea, en decimal lo dejamos así y ya está, ¿sí? Bien, un par de derivadas que creo que os van a ser muy útiles, porque con esta regla, mirad, con esta regla podéis derivar, por ejemplo, funciones como, por ejemplo, imaginad que yo quiero derivar, pues no sé, ¿cómo sería la derivada de 1 partido por x a la cuarta? Bueno, pues 1 partido por x a la cuarta lo puedo expresar como x a la menos 4. ¿Cómo calcularía yo su derivada? Pues mirad, para calcular su derivada, sencillamente lo que hago es, bueno, pasar el menos 4 abajo y x a la menos 4 menos 1, porque hemos quedado que arriba restamos 1. Bueno, pues sería menos 4 x a la menos 5, con lo cual ya puesto bien sería menos 4 partido por x a la 5. Por eso al principio del vídeo os he querido explicar la regla de la potencia negativa. ¿De acuerdo? Bien, un par de derivadas útiles. La primera, la derivada de la raíz cuadrada, que es x a la 1/2, ¿vale? Esta es muy típica, es siempre 1 partido por 2 la raíz. Y por favor, estoy poniéndole x como variable, pero aquí puede haber una variable p, o una variable q, o una variable la que queráis, ¿de acuerdo? Y otra variable, otra derivada también muy útil es la derivada de 1 partido por x. La derivada de 1 partido por x, sí, es menos 1 partido por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a acabar este vídeo con un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Y ya lo dejaremos. Vamos a acabar el vídeo con un par de ejemplos. Mirad, muchas veces, ¿sí? Nos hallamos ante funciones de utilidad. Y claro, para las funciones de utilidad, pues a veces nos preguntan la relación marginal de sustitución o nos preguntan pues cualquier cosa que nos puedan llegar a preguntar, ¿no? Entonces, el problema es que las funciones de utilidad son funciones que dependen de las cantidades de los dos bienes, ¿sí? Esto es la utilidad marshalliana, que se conoce como utilidad marshalliana, y obviamente pues depende de las dos cantidades de los dos bienes. Y la pregunta es, hombre, ¿cómo puedo derivar? Pues bueno, mirad,
el truco es, cuando derivamos respecto de una variable, ¿sí? La otra variable siempre, siempre, siempre está constante. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre. Con lo cual, vamos a derivar, os voy a explicar cómo derivaríamos esta función. ¿Sí? Bien, pues, si yo quiero derivar esto respecto de x, ¿qué haría? Diría, bueno, x al cuadrado, derivada 2x. Y al cuadrado, por muy y al cuadrado que sea respecto de x, la derivada será 0, porque no hay ninguna x. Y claro, aquí me he de parar. ¿Por qué? Porque aquí, en el 3x a la 1 medio y a la 1 medio, aquí puedo tener algún problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a solventar este problema? Bueno, pues todo lo demás va a ser constante. ¿Qué tengo? X a la 1 medio. Bueno, pues será 3 por 1 medio x a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1. Y a la 1 medio. ¿De acuerdo? Bien, obviamente yo esto lo expreso como 2x, 3 más 3 medios. Y claro, x a la 1 medio menos 1 es x a la menos 1 medio. Lo puedo dejar así y a la 1 medio. O lo puedo poner dividido. O sea, puedo poner esto así. 2x más raya de fracción. Bueno, el 3 medios aquí, que no me lo deje. Y aquí pongo x a la 1, bueno, y a la 1 medio arriba, y a la 1 medio arriba, y x a la 1 medio abajo. ¿Usando el qué? Usando que la potencia negativa es 1 partido por la positiva. E incluso podría maquear esto un poco más. Podría coger y decir 2x más 3 medios, ¿y qué? Y a la 1 medio, pues voy a poner raíz de y, partido por x a la 1 medio, raíz de x. Claro, ¿por qué os pongo esto así? Porque ellos también os podrían haber dado la función de esta manera. X al cuadrado más y al cuadrado más 3 raíz cuadrada de x raíz cuadrada de y. ¿Qué tendríais que haber hecho? Bueno, o acordaros de la derivada de la raíz, sí, que hemos puesto antes, o poner la raíz como algo a la 1 medio. Bien, ya para acabar el vídeo, si queréis, vamos a calcular la derivada respecto de y de esto. Esto, a ver, quiero que entendáis que esto es un proceso largo, que al final el hábito hace al monje y que obviamente pues hay que practicar y practicar y practicar y practicar. Bien, si derivo respecto de y, la x al cuadrado, por muy x al cuadrado que sea, pues la derivada es 0. La derivada de y al cuadrado es 2y. Más 3 que va a multiplicar a raíz de x y la derivada de la raíz de y es 1 partido por 2 raíz de y. ¿Por qué? Porque me la sé. ¿Sí? Bien, esto es, si lo arreglamos un poco, es 2y más 3 medios raíz de y x partido por raíz de y. Muy bien, pues espero haberos arrojado un poco de luz. Sobre todo, es muy importante que practiquéis. En YouTube vais a encontrar muchísimo material de compañeros que hacen, bueno, que realizan cursos incluso de derivación. Vais a ver, pero tampoco van a preguntar derivadas muy complicadas, pero algunas derivadas sí que es conveniente pues saberlas. He intentado agruparlas en este vídeo, pero bueno, si me dejo alguna, pues ya modificaré o lo que sea. En fin, un saludo, espero que todo bien y ya sabéis, si os gusta el contenido, pues un placer veros suscritos. Bueno, suscritos no, pero siguiendo sí. Un saludo.